Hola, bienvenidos a este nuevo video del Laboratorio Práctico Industrial donde abordaremos el tema de análisis al sistema de medición. Su servidor, Víctor Delgadillo. ¿Pero qué es el análisis al sistema de medición? Nos vamos a referir al manual de la IAG MCA, cuarta edición, donde nos dice que es donde se realizan mediciones y con herramientas estadísticas se obtiene información para asegurar la calidad del sistema de medición. Es decir, vamos a utilizar poderosas herramientas que nos van a permitir si un sistema es idóneo para nuestra aplicación, para nuestras mediciones. Vamos definiendo lo que es un sistema de medición. Un sistema de medición es la colección de instrumentos o medidores, estándares, operaciones, métodos, accesorios, software, programas, personal, entorno y suposiciones utilizadas para cuantificar una unidad de medida o fijar la evaluación a la característica que se está midiendo. El proceso completo utilizado para obtener las mediciones. Si ustedes están en un laboratorio, todo lo que están obteniendo un valor, una categorización, un resultado, todo ese conjunto de todo lo que están utilizando, incluyendo las instalaciones, es el sistema de medición. Porque cualquier cosa de todos estos aspectos, todas estas variables, todas estas características, o todo esto estamos que definiendo, nos va a dar una afectación en el resultado de lo que estamos obteniendo. Bueno, vamos a ver cuándo es necesario realizar un análisis al sistema de medición. Es bien importante, nos preguntan, oye, ¿cuándo haces un MSA? ¿Cuándo haces un análisis al sistema de medición? Bueno, eso dependerá de las siguientes situaciones. Cuando se incorpora una nueva persona a medir, a veces hay laboratorios con años de experiencias, 20, 15 años, donde no cambia la gente y dice, bueno, pues es que aquí no entra gente, ¿por qué voy a hacer? Es cuando se incorpora una nueva persona a medir. ¿Sí? Es recomendable. Cuando se incorpora un nuevo método de medición, queremos validar ese método de medición, pues hay que utilizar ciertas técnicas que me permitan verificar si ese instrumento, si ese método es el adecuado para yo continuar con mis mediciones. Cuando se incorpora un nuevo equipo de medición, aquí puede influir varias cosas. Puede ser un equipo con mismo modelo, misma marca, que ustedes dicen, bueno, pues sabes que este no me afecta. Bueno, está bien, pero ¿qué tal que es otra marca con otras características? Por ejemplo, yo tengo un durómetro de X marca que me mide Rockwell B, incorporo otro durómetro que también mide Rockwell B, pero otra marca. Ahí tendremos que verificar si ese nuevo durómetro con la nueva marca obtengo los resultados que deseo obtener en base a los estudios. ¿Sí? Puedo hacer un estudio de correlación, después lo vamos a ver. Podemos hacer estudios de repetibilidad, podemos tener referencias, patrones, en donde me indiquen qué tan cercanos están los valores, pero es importante hacer esos estudios. Por requerimiento del cliente, el cliente quiere estudios de MSA o ASM, normalmente se conocen por MSA. Entonces, hay que cumplirlo, ¿no? Hoy es que yo no quiero, que porque el cliente, bueno, el cliente dentro de su requerimiento lo solicita y lo tenemos que hacer. Cuando se sospeche de un sistema de medición, a veces hay dudas sobre los resultados, bueno, hay que demostrar que mi sistema de medición sigue siendo confiable. Definida la característica en el plan de control, esto es ya una obligación por requerimiento de la guía IATF, ya es un debo de hacerlo. Todas las características de medición que vengan en el plan de control deben tener un estudio de MSA. ¿Por qué? Porque el cliente debe tener la certeza y debe tener la confianza de que lo que nosotros estamos obteniendo como resultados es lo más cercano a la realidad y es los resultados que él espera. Entonces, no hay escape, cada característica debe tener su estudio de MSA. ¿O es que lo puedo hacer por familia? No,
Si en el plan de control te pide cierta característica, una longitud, yo debo de obtener ese estudio de MSA de esa característica que está en el plan de control. ¿Sí? Oye, pero es que puso una agente nueva. Tienes que hacer un estudio. ¿Sí? Normalmente se puede aplicar un RR, dependiendo también del tipo de sistema de medición que estemos hablando. Puede ser una medición muy manual, que sería el caso. Si es una medición manual, bueno, yo debo tener su estudio de, por ejemplo, de RR. ¿Sí? Aguas con eso. Y puede ser 100% automático que me esté arrojando los resultados. Bueno, puedo con un estudio de repetibilidad y donde yo evidencio que la persona no tiene ninguna influencia en la medición. Ahí es correcto, ahí no aplica un R&R para la persona, pero sí para el equipo, que pueden ser otros estudios de repetibilidad o reproducibilidad. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Vamos a tomar algunas definiciones que son importantes para los estudios de MSA. Es la medición. Se define como la asignación de los números o valores a las cosas materiales para representar las relaciones entre ellas con respecto a propiedades particulares. Es decir, yo le asigno un número, una categoría o valores, ¿sí? Para poderlo representar y decir, bueno, esto es 8, esto es 9, o esto es categoría A, categoría B, ¿sí? O esto pasa, esto no pasa. Yo le asigno un valor. Bueno, el gauge, normalmente muchos los conocen como gauge o instrumento, es cualquier dispositivo utilizado para obtener medidas, frecuentemente usado para referirse específicamente a los dispositivos utilizados en el taller o laboratorio. Incluye dispositivos pasa, no pasa. Ojo, también los pasa, no pasa, los gauge, en ocasiones escantillones, fixtures, go, no go, también son susceptibles al análisis al sistema de medición. A veces no lo brincamos, pensamos que nada más lo que da números es lo que lleva un estudio. No, también los gauge pasa, no pasa, eso normalmente son estudios de atributos. Los estándares. Ojo, es una base aceptada para la comparación. Es decir, este es mi estándar, contra eso me voy a comparar. Pueden ser los criterios de aceptación, es decir, 8, 9, 40 gramos, dependiendo cuál es mi criterio de aceptación. Valor conocido dentro de los límites establecidos de incertidumbre, aceptado como valor verdadero. Normalmente puede ser un juego de masas patrón, puede ser una serie de blocks patrón, los que están en laboratorios dimensionales, lo conocen, y algún valor de referencia que yo tengo. ¿Sí? A veces puedo tener bloques de dureza patrón de referencia, también son válidos. ¿Sí? Es decir, un estándar debe ser una definición operativa, una definición que produce los mismos resultados cuando se aplica por el proveedor o el cliente con el mismo significado ayer, hoy y mañana. Es decir, este es mi patrón y esto me representa un valor que lo puedo reproducir tanto con mi proveedor, con mi cliente o en mis instalaciones. Discriminación, legibilidad, resolución son conceptos que debemos de estar dominando, ¿sí? Puede ser una unidad legible más pequeña, resolución de medición, límite de escala o límite de detección. Es decir, cuál es mi valor más pequeño que puedo representar. Y normalmente utilizamos instrumentos digitales, es decir, con dígitos, pero aún así existen escalas, ¿sí? Rayitas, por ejemplo, las reglas de las escuelas vienen milímetros, ese es mi límite de detección, un milímetro, no más. Una propiedad inherente fijada por diseño, unidad de medida o salida de escala más pequeña para un instrumento, siempre informado como una unidad de medida, y nosotros en los estudios de MSA debemos de aplicar la regla 10:1. Es decir, cuando yo hago un estudio de MSA, mi instrumento con que lo estoy haciendo debe ser capaz de estar 10:1. Es decir, si lo que yo estoy midiendo, por ejemplo, son milímetros en una línea de producción, y tengo mi instrumento de medición y estoy midiendo milímetros, para hacer mi estudio de MSA debo tener un patrón
¿sí? Un instrumento, si es en milímetros, debe ser 0.1 milímetro ese instrumento contra quien voy a evaluar o contra quien voy a comparar lo que estoy haciendo como estudio de MSA. Es decir, repito, si mi equipo mide milímetros, yo debería de utilizar un equipo que mida décimas de milímetros. Aquí la resolución efectiva, ¿sí? La sensibilidad de un sistema de medición a la variación del proceso por aplicación particular. Es la entrada más pequeña que da como resultado una señal de salida utilizable de medición, siempre reportado como unidad de medida. ¿Sí? Entonces aquí tenemos milímetros, hay que tener mucho cuidado de los instrumentos de medición. Si hay en la línea que me pidan que utilice milímetros, voy a utilizar milímetros. Y ojo con mi resolución. Aquí tengo, les decía, una regla donde me especifica, bueno, estas unidades de milímetros, ¿sí? Cada unidad es 1 milímetro. Hay que tener cuidado, ¿no? No tengo menos, no puedo yo discriminar entre 1 milímetro, no puedo decir, es que es como 1.5 de milímetro, sería complicado. O pulgadas, esta región, ¿sí? Hay que tener cuidado con las secciones. Aquí es media pulgada, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Con cada una de las resoluciones para estar hablando de eso. Otro es el valor de referencia. Es el valor aceptado de un dispositivo, requiere de una definición operativa utilizado como sustituto del valor verdadero, ¿sí? Entonces, debo tener yo mis valores de referencia para yo saber si mi dispositivo se acepta o se rechaza. El valor verdadero, ¿sí? Es el valor real de un artefacto, pero también lo que es verdadero, como tal un valor, es desconocido y no probable de conocer. Es decir, yo puedo determinar un metro, pero yo no sé exactamente ese metro, ¿sí? Ese metro puede ser un metro con 10 centímetros, pero puede ser discriminado para la aplicación que yo requiero, o puede ser un metro con 1 milímetro, es decir, 1.001. Entonces, podemos seguir tantas décimas como queramos, ¿sí? Entonces, va a ser imposible conocer un valor verdadero, pero por eso tenemos un punto de referencia, ¿no? Es decir, aquí me sirve, esto lo voy a considerar como verdadero. ¿Sí? Precisión, que a veces se confunde con exactitud. Esta gráfica es bastante clara, ¿no? Es decir, yo tengo un instrumento que me da estos valores con esta dispersión y puedo decir que es impreciso o inexacto. Puedo decir que este es preciso, ¿sí? Si se fijan, está en su conjunto muy pegadito, es preciso, pero es inexacto, es decir, me produce un error. Yo estoy buscando pegarle al centro, pero pues es inexacto, ¿sí? Tengo yo impreciso, pero exacto, es decir, todos rondan alrededor del valor que estoy buscando y puede ser preciso y exacto, ¿sí? Es decir, está perfectamente cercano al valor que estoy yo buscando, ¿sí? Es decir, cercanía al valor verdadero o a un valor de referencia aceptado. Entonces está para que se lo lleven y puedan decir, bueno, que es preciso y que es exacto. Entonces ya lo tienen claro con esta gráfica. El bias, básicamente la diferencia entre el promedio observado de mediciones y el valor de referencia, un componente de error sistemático del sistema de medición. Básicamente este es el bias. A veces podemos decir que, oye, ¿lo puedo referir como exactitud? Pues sí, pero a veces para no tener más confusiones utilizamos la palabra de bias por el número de valores que estamos tomando, ya como un valor de dispersión. ¿Ok? Estabilidad es otro concepto, es el cambio en el sesgo en el tiempo, ¿sí? O es un proceso de medición estable que está en control estadístico, o es la deriva. Pueden ser cualquiera de estos conceptos. Es decir, yo tengo unas mediciones, por ejemplo, en enero, en agosto tengo otros resultados, ¿qué tanto me está variando a través del tiempo? ¿Sí? Puede ser también en los turnos, si yo no tengo un ambiente controlado, puede ser que en la mañana mi equipo es susceptible a los cambios de temperatura, por lo tanto me puede estar variando en la mañana, a mediodía o en la noche los resultados.
pero es porque mi equipo es susceptible a esa variación de temperatura. Para eso son los estudios de análisis de medición. Yo debo de conocer el entorno para ver si los equipos son susceptibles o no. Posiblemente yo inicialmente quiero hacer un estudio y no sé por dónde empezar. Bueno, hay que averiguar qué características tengo alrededor, qué variables me pueden estar afectando. Este es con el tiempo. Debo tomar que en el tiempo me pueden variar. ¿Sí? La deriva es muy utilizada en los campos de calibraciones para saber qué tanto tiempo yo puedo calibrar un instrumento de medición. Ese tema luego lo vamos a ver en los posteriores videos. Linealidad, el cambio en el sesgo sobre el rango de operación normal. La correlación de errores de sesgo múltiples e independientes sobre el rango de operación. Un componente de error sistemático en el sistema de medición. Es decir, yo tengo un instrumento, ¿sí?, que puede ser que me dé todas las lecturas, pero con una variación de 1 milímetro, por ejemplo. Siempre me está variando 1 milímetro, entonces yo sé. Pero puede ser que en ciertas lecturas ese mismo instrumento o otro instrumento me pueda variar con menores resultados. Conforme voy avanzando en su rango de operación, me da otros resultados, a lo mejor superiores, y luego cuando se va acercando su límite de rango de operación, me da resultados menores. O viceversa, mi instrumento empieza dándome resultados mayores, conforme se va acercando al rango de operación, llega a lo mejor en el centro, está muy, muy exacto, no tiene pocos errores, pero ya cuando me alejo o me acerco a los límites del rango de operación del equipo, me da lecturas menores. Esa es linealidad, entonces yo tengo que verificar si mi instrumento que tan capaz es esto. Entonces, son conceptos importantes que los vamos a tener en cuenta para estabilidad. Estabilidad, linealidad, y el otro concepto que tenemos es repetibilidad. La variación de las medidas obtenidas con una medición de instrumento cuando se utilizan varias veces por un evaluador mientras mide la característica idéntica. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo a tener una báscula, por ejemplo, y empiezo a pesar un kilo, ¿qué tan repetible es? Puede haber varios factores. Es decir, yo debo dejar reposar la celda de carga por un tiempo o no, por 1 minuto, 2 minutos, o inmediatamente quito la masa que tengo ahí de 1 kilo y la vuelvo a poner. Inmediatamente me da el mismo valor, no me da el mismo valor. Son cosas que debemos de preguntarnos y los estudios nos los van a decir. La variación de ensayos sucesivos a corto plazo bajo condiciones fijas y condiciones, comúnmente en los estudios como variación del equipo, UEB, capacidad potencial del instrumento, calibrador, variación dentro del sistema. Repito, la repetibilidad, hay estudios donde, y lo vamos a ver, donde vas a dejar el mismo instrumento, la misma persona, el mismo patrón, y vas a repetir la misma medición n veces, 30 veces, 15 veces, para ver qué repetible es. Hay que estar muy atentos al comportamiento del equipo, porque puede darnos falsos lecturas por estar haciendo una operación incorrecta del instrumento. En ocasiones el instrumento, hay equipos electrónicos que me piden, en los manuales vienen, por favor, antes de hacer cualquier medición, déjalo 4 horas, 24 horas encendidos. O hay equipos también en mediciones de análisis de gases que también los debes dejar reposar por un tiempo para que puedan estabilizarse las temperaturas de todos sus componentes que tengan ahí. Si uno empieza a medir ahí y dice, oye, es que me dio un valor, si acaba de encender, hay que leer el manual, y de aquí hasta que repose el equipo, pues me va a dar las lecturas que el fabricante me dijo, y yo una vez que evalúe el equipo me va a decir, no, si es cierto, el fabricante tenía razón. Hay que tener cuidado. La reproducibilidad es la variación en el promedio de las mediciones realizadas por diferentes evaluadores que usan el mismo instrumento cuando miden una característica en una parte. ¿Sí? Para la calificación de productos y procesos, el error puede ser del evaluador, ambiente, tiempo, método, comúnmente como variación del evaluador, variación entre sistemas o condiciones. Esta reproducibilidad es muy notoria cuando
no tenemos métodos, ¿sí? Y cada persona, sobre todo en mediciones manuales, ¿sí? Miden como ellos piensan que es lo mejor. Y ahí me van a obtener resultados variados, pequeños pero variados. Oye, es que mi instrumento es digital, ¿cómo es posible? Puede ser que yo tenga un calibrador tipo vernier y yo estoy midiendo y yo sujete el instrumento de cierta forma. O puedo yo estar midiendo una parte de forma manual en cierta zona porque se me facilita, porque soy zurdo, porque mi mano aprieta de esa forma bien, y hay otra persona que es derecha y le gusta medir de otra zona. No tengo un método, entonces ahí voy a tener una variación y tengo que conocerla, ¿sí? Una variación en nuestros métodos porque cada persona mide como quiere. Inclusive hay ocasiones en que, oye, ¿por qué voy a hacer un RIR en una máquina que es completamente automática? Y una vez que dices, bueno, pues sí es cierto, es automática, pero ¿dónde puede ser la variación? Puede ser que cada persona no tengo yo un fixture o escantillón para fijar la pieza y empieza a medir. La máquina es entonces donde la máquina pues empieza a medir y mi programación que tenga es susceptible a esa variación, es decir, no tengo buenos puntos de referencia para que el equipo absorba variaciones o tenga referencias sobre un buen escantillón, porque cada persona está colocando la pieza como piensa que es mejor. Una a la izquierda, a la derecha, y empieza a correr el programa, y el programa no puede detectar correctamente eso. Entonces hay que tener métodos, inclusive verificando esos métodos en los programas automáticos. Si se sujeta o no la pieza, si la pieza es colocada automáticamente, bueno, ahí ya el operador no tiene nada que ver, pero la máquina es la que sujeta la pieza y la coloca, no la persona. Entonces hay que diferenciar, repito. Entonces, ojo con reproducibilidad, básicamente es por diferentes evaluadores y eso ya nos va a dar la idea de lo que es reproducibilidad. Bueno, ¿qué tipos de mediciones tenemos y qué métodos sugeridos es lo que nos pide el manual de la IAG de MSA? Bueno, tipos de medición son variable básica, la variable son números, 4, 5, 8, 20. ¿Sí? Podemos utilizar de rango, de promedios y rangos, análisis de variancia, ANOVAs, vías, linealidad, gráficas de control. ¿Sí? Lo que es numérico. Atributos, básicamente es pasa, no pasa. ¿Sí? Básicamente es eso, detección de señales, análisis de pruebas. O sea, o es esta pieza que es buena o mala. Bueno, hay piezas, hay estudios de repetibilidad donde la persona se le expone cierto número de cantidad de piezas previamente puestas como las que son buenas o son malas y tiene que detectar a lo mejor si esta reba es más grande o más pequeña, pero nada más como un pasa no pasa y pues arroja sus resultados y ahí se va a ver. Atributos en color, brillo, cosas que no pueden ser color, brillo, pero diciendo de esta forma, color, pues sí se ve como medio rojizo y no pasa. Pero si tengo un espectrofotómetro de color, es otra cosa. Si tengo un brillómetro, es otra cosa. Pero si se lo dejo a la persona, que es nada más pasa o no pasa, ¿sí? Como atributo, pues ahí va. ¿Sí? Ok. No replicable, es decir, los métodos destructivos son alcances alternos definidos en el manual de la IAG. Variables complejas, prácticamente igual que la variable básica, aplicamos rangos, promedio, rangos, análisis de varianza, ANOVAs. Sistemas múltiples, instrumentos en bancos de pruebas, igual, gráficas de control, análisis de regresión, análisis de varianza. Se escucha muy complejo. Una vez que lo vayamos viendo en videos van a ver que no es tanto. Otros métodos con alcances alternos. Ojo, la guía de MSA de la IAG es una guía. Podemos utilizar cualquier método estadístico. Si ustedes tienen una auditoría y le dicen, ¿sabes qué? Sí, aquí tengo yo mi estudio de MSA, es análisis del sistema de emisión. Oye, pero es que no viene en el manual. No, el manual es abierto. No se limita a los que vienen ahí. Yo puedo utilizar cualquier herramienta estadística válida y comprobar, ¿sí?, que mis estudios son correctos, ¿sí?, y que mi análisis es correcto. Obviamente me voy a ir a lo sencillo, a lo que ya está hecho, a lo que ya está comprobado, pues me facilita mucho la vida utilizar el manual de la IAG, pero no está limitado. Puedo utilizar otros métodos sin ningún problema.
Vamos a hacer un sumario cuando es necesario realizar un sistema de medición, cuando se incorpora una nueva persona a medir, ¿sí? En muchas ocasiones se recomienda, sobre todo en plantas productivas, en los laboratorios con mayor razón, si tienen mediciones manuales, hacerles un R&R y sea parte de su capacitación, su parte de su certificación de operación o parte de su comprobación de que la persona es capaz de realizar ese método de medición. Entonces, es recomendable. Se incorpora un nuevo método de medición, es decir, yo agrego un nuevo scope, un nuevo alcance en mi laboratorio, debo tener mis R's y R's o mi análisis sistema de medición, un R&R recomendable para mediciones manuales. A lo mejor puedo tener un estudio de linealidad, un estudio de CGK, puedo tener diferentes equipos sin ningún problema. Se incorpora un nuevo equipo de medición, ¿sí? Ya lo hablamos, un nuevo equipo, meto mis estudios aplicables. Por requerimiento del cliente, ahí sí no nos vamos a escapar, el cliente va a dar una serie de requisitos, aquí es donde quiero. Y normalmente los requisitos van a ir en el plan de control, ¿sí? Cuando se sospeche un sistema de emisión y definir la característica en el plan de control, es donde el cliente, ¿sí?, define sus requisitos, ¿sí? Y cuando se sospeche de un sistema de medición, es decir, yo dudo, ay, canijo, en ocasiones nuestro cliente interno o nuestro cliente externo duda de que los resultados sean buenos, ¿no? Mira, pues aquí están mis estudios, mi persona está certificada, se le hizo estudio en R&R porque es una persona manual, tengo mis informes de calibración de los equipos, de verificación, además tengo un estudio de linealidad, tengo un estudio de estabilidad, ¿sí? Tengo un estudio de correlación, ¿sí? Tengo algo más avanzado en laboratorios que están acreditados, tengo un proficiency plan y el equipo está aplicado y pasó una intercomparación de laboratorios, es decir, intercompara laboratorios con laboratorios acreditados o inclusive una intercomparación intercompañías y aquí están mis resultados. Mis resultados son dignos. Una intercomparación, a partir de esos resultados también puede ser un análisis que uno puede saber dónde está ubicado, si está dentro de lo que los demás laboratorios dan como resultados. Eso luego lo vamos a ver. Bueno, les agradezco esta atención. Les dejo una bibliografía importante, ¿sí? Otra vez, deben tomar en cuenta la incertidumbre de los equipos, ¿sí? El vocabulario internacional de metrología y obviamente el manual de la IAG de MSA. ¿Sí? Les agradezco, bienvenidos sus comentarios, ahí está el correo y nos vamos a seguir viendo en el siguiente video. Hasta luego.